bueno esta mañana o tarde. Ay, es que estamos tan acostumbrados a la mañana y ¿sabes qué? Voy a culpar el reloj de la semana pasada, ¿verdad? Cuando fuimos una hora, ya estoy bien desorientado, no sé en qué mundo ando. Entonces, echemos la culpa al reloj, ¿verdad? Nunca es culpa nuestra, es de otro. Entonces, la culpa del reloj. Pero quiero que sigamos en nuestro estudio del libro y el Evangelio de San Lucas. Y hoy vamos a ver lo que es importante para un creyente. Y estas prioridades que son importantes se revelan en dos conversaciones que vamos a ver esta mañana. Una muy interesante entre Cristo y un experto de la ley del Antiguo Testamento. Y la otra conversación es entre Cristo y unas amigas. A veces no tenemos la imagen de Cristo correcto, pero él tenía amistades. Y sabemos que Marta, María y Lázaro eran amigos queridos de él. Y hay una conversación que vamos a ver entre él y Marta y María. Y veremos que estas conversaciones no son historias del pasado, historias polvorientos, ¿verdad? Cuentitos de hadas, sino que es historia verídica que no nomás se aplica a los creyentes del primer siglo, pero sigue siendo algo que podemos aplicar en nosotros, los creyentes del siglo XXI. Así es que esto es muy pertinente todavía. Bueno, sigamos. En Lucas 10, del 25 al 26. Lucas 10, del 25 al 26. Y dice, en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ahora vemos aquí que este diálogo empieza no como un diálogo sincero. Dice que aquí el experto en la ley quiso poner a prueba a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba tratando de atraparlo. Porque estaba tratando de manipular la conversación para que Cristo pudiera mostrar a ellos si estaba enseñando la verdad o herejías. Claro, ya había mucha gente, ya estaba difundiendo todo lo que Cristo estaba enseñando, lo que Él estaba haciendo. El pasaje anterior a vemos que otra vez Cristo envió a discípulos, 72 de ellos, otra vez a predicar sobre el Evangelio, el reino de Dios, sanar personas, mostrar por las señas que Cristo era el mensajero de Dios. Entonces mucha gente estaba escuchando, viendo todo esto. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas, mi último sermón, leímos que hasta Herodes, el tetrarca, también estaba escuchando, estaba recibiendo información, lo que estaba haciendo Cristo, y él también lo estaba analizando. A lo mejor era una amenaza. Y es lo que este experto también estaba haciendo. Vamos a probar quién es este Cristo. Vamos a ver quién, si es en realidad el Mesías, el Cristo que él dice, o es un falso profeta. Porque hay tantos en esos días, muchos. Había revolucionarios y había personas en contra del gobierno. Entonces ellos no querían enojar a los romanos, que hubiera menos libertades, más restricciones, y también tenían temor de que había una secta que estaba creciendo dentro de su propio judaísmo. Así es que no era una pregunta sincera, era para posiblemente arrestarlo o comenzar a acumular evidencia contra él para un juicio, ¿verdad? Muy semejante a lo que vemos hoy en día. Y como he dicho, realmente no hay mucha diferencia entre el tiempo de Cristo hace 2000 años y nosotros. La diferencia es obvia, es que usamos ropa distinta, tenemos más tecnología, pero en realidad somos las mismas personas.
actuamos de las mismas maneras. Y si leemos un libro de historia de la época de Cristo, vemos la misma intriga política y chismes y mentiras y adulterios que vemos hoy en nuestros noticieros o leemos en lo que estamos leyendo en el internet. Somos los mismos. Entonces Cristo entendió el motivo de esta pregunta y respondió con su propia pregunta. Bueno, dime tú, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Si eres experto, enséñame lo que sabes. Entonces Él responde con un texto muy básico del Antiguo Testamento, en versículos 27 y 28. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Muy sencillo. Mira lo que Él dice. Es interesante. Con todo, hay que amar a Dios con todo el corazón. Ahora, los griegos y la gente del Medio Oriente pensaban que la fuente de nuestras emociones era aquí el corazón, ¿verdad? Porque ahí sentimos que está palpitando. Si estamos ansiosos, comienza el corazón a palpitar. Si estamos enamorados, pues como en las caricaturas sale el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón reacciona a muchas de nuestras emociones, ¿verdad? Otras culturas pensaban que era el hígado, ¿verdad? Hoy sabemos que es el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro es el que está mandando señales a todos los aspectos del cuerpo. Pero la idea es de con todas nuestras emociones, con todo el ser, cada aspecto de nuestras personas, nada está exento de nuestra vida. Muchas personas quieren poner a Dios y a Cristo como en cajitas, ¿verdad? Como un beliz. Aquí tengo a Cristo y lo demás de mi vida, Él está exento. Él está fuera de eso. Y el domingo saco mi cajita y saco a Cristo, ¿verdad? Como si fuera un muñeco para jugar con Él. Ya se acabó el lunes, lo guardo y ya sigo yo en mi vida, porque ya terminé mis obligaciones con Dios. Pero dice que hay que amarlo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, todo lo que uno hace en su vida, su trabajo, su recreación, sus estudios. Tiene que tener Dios en primer lugar. Con toda la mente, nuestros pensamientos, planes, sueños, estudios. Todo lo que hacemos tiene que venir primero y poner a Dios en el primer lugar. Y luego dice, amar al prójimo como a uno mismo. Y es que el experto citó dos pasajes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También citó Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, no le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y esa frase al final es una expresión muy fuerte, porque lo que Dios está diciendo, Él está poniendo ahí verbalmente su sello. Y el poner el sello era el símbolo de autoridad. El que es mi ley. No nomás es mi palabra, pero son mis órdenes hacia ustedes. Esto no hay que discutir, no hay que pensarlo bueno o de otra manera. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es orden, no hay excepciones. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, el encargado, la autoridad. Hay que obedecer la autoridad. Interesante que en griego, donde el idioma original de este pasaje, prójimo es la palabra plesion. Plesion es una persona que está a nuestro lado. No es alguien lejano, no es alguien en otro cuarto, es la persona que está a nuestro lado. Y no especifica la definición quién es esa persona, ¿verdad? Puede ser de Sudán,
puede ser un japonés, puede ser nuestro vecino, puede ser un compañero de cuarto, no importa quién sea, es la persona a nuestro lado, más cercano a nosotros, y sin identificar qué tipo de persona. Así es que Cristo afirma su respuesta, le dice, sí, está citando lo más básico de la ley. Entonces, si tú quieres recibir la vida eterna, quieres ser amado por Dios, pon en práctica lo que este texto nos dice. Es lo que Dios pide de ti. Esto significa, ¿qué significa ser un ciudadano en el país de Dios? Y prefiero usar el país que reino, porque en las Américas, con la excepción de Canadá o las Bahamas, todos somos ciudadanos de repúblicas. Canadá no es una república, funciona como república, pero realmente es un dominio, porque su soberano es el rey de Inglaterra. Aunque ellos son independientes, todavía le dan al rey de Inglaterra o la reina posición del soberano del país. Por eso tienen ellos un primer ministro, no un presidente. Entonces ellos todavía entienden el concepto de reino. Para nosotros reino parece cuentito de hadas, de Cenicienta, del Señor de los Anillos, ¿verdad? Por eso prefiero usar el país de Dios que el reino. Pero es lo mismo, ¿verdad? Porque en esos días no había repúblicas, eran reinos, eran dictaduras, gobiernos totalitarios. Y por lo tanto, por eso usó Cristo ese término, reino. Entonces el experto quería justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no estaba obedeciendo estos mismos textos. Así es que él quería que Cristo diera la definición de prójimo, de plesion, y preguntó, ¿quién era su prójimo? Y así va a atrapar a Cristo. En versículo 29, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es la definición, Cristo? Yo quiero saber cuál es, porque obviamente ellos tenían una definición y vamos a ver que era muy distinta a lo que Dios les había enseñado siglos antes de la vida de Cristo. Cristo le responde con una historia, porque esta historia define lo que significa prójimo, plesion. Empieza en Lucas 10:30. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Y es que este hombre posiblemente y probablemente judío salió de Jerusalén y fue hacia Jericó. Ahora dice aquí que bajó, y es que la altura de Jerusalén es mucho más alta del sitio donde está Jericó, como en nuestros países son muy montañosos. Aquí en Michigan pues casi todo es plano, ¿verdad? Estuvimos platicando antes del culto sobre el campo para esquiar, Mount Brighton, ¿verdad? El monte Brighton. Y es una lomita, ¿verdad? En comparación a nuestros países. Allá sí hay sierra, en Chile, ¿verdad? Los Andes, esos sí son montañas. Los de aquí somos lomitas. Pero Jerusalén es más alto que Jericó, por eso dicen ellos que bajaba. El camino no nomás era inclinado, también era muy rocoso. Así es que había muchos lugares para esconderse los asaltantes. En México, lamentablemente, hay muchos asaltos en carreteras. En mi familia es de Monterrey, entonces la autopista de Monterrey a Reynosa, que está en la frontera con Texas, desafortunadamente sufre muchos asaltos, aún en pleno día. Y ahí ese camino sí es plano, como Michigan, ahí no hay sierra, y aún así paran camiones y roban dinero de los pasajeros y hasta los pasajeros de carros, y hasta han asaltado, golpeado, matado personas en la autopista. Entonces esto todavía sucede hoy en día en nuestros países. Él fue víctima de un asalto. Salieron quizás entre rocas,
robaron su dinero, lo golpearon y nos dice que lo dejaron casi muerto. Estaba muy herido. En los versículos 31 al 32 dice Cristo: resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Un sacerdote estaba viajando, quiere decir que él estaba muy conocido, muy capacitado en la ley de Dios. Pero ¿qué hizo? Lo evitó, fue al otro lado del camino. Aunque él conocía Levítico 19, 18, que acabamos de leer, él no la aplicó. Él no se molestó, aunque él sabía que la palabra de Dios lo obligaba. Él no tenía excusa. La siguiente persona, un levita, esa era la tribu de donde venían los sacerdotes. Esa persona también era capacitado en la ley. Él entendía, él había estudiado las Escrituras. ¿Y qué hizo? Lo mismo, cruzó al otro lado del camino, trató de evitarlo. Ambos conocían la ley, ambos entendían lo que decía Levítico 19, pero ninguno se acercó. Versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Ahora vemos que el samaritano tuvo compasión y él cruzó el camino para atenderlo. Le aplicó la medicina de su época, vendió sus heridas y lo puso sobre su propio caballo. Y él caminó y le llevó a una posada para recuperar. Y mira lo que hizo el samaritano: cuidó de la víctima durante la noche, porque nos dice que el día siguiente pagó no solo por el alojamiento de esa noche, pero también hasta puso esta víctima al cuidado del dueño, y hasta dijo: no se preocupe, yo le pago por todo el cuidado, y si hay más gastos, yo voy a pagar aún los más que se desarrollen, que suceden. Entonces los samaritanos, y la razón por que Cristo escoge a un samaritano como ejemplo, es que ellos eran originalmente de las tribus que constituyeron el país de Israel en el norte. Israel, ¿se acuerdan que se formó en la guerra civil, que fue después de cuando murió Salomón? Y se separaron Israel y Judá. Y después ellos, vemos que en el libro de Reyes, los profetas estaban condenando mucho a Israel, porque ellos se habían desviado mucho de la palabra de Dios. Así es que Dios los castigó y fueron conquistados por los asirios, porque ellos habían desobedecido a Dios. Y después de su exilio, ellos volvieron. Pero lo que ellos hicieron, que los otros tribus, como Benjamín, como Judá, ellos se mezclaron, se casaron con otros grupos étnicos paganos. Y por eso ellos eran despreciados y discriminados por los judíos, porque no eran de raza pura según los judíos, y no los querían. La gente, cuando iban de Judá a Galilea, que era hacia el norte, sacaban la vuelta de Samaria, donde vivían los samaritanos, para evitar ese país. Eso me recuerda cuando yo era joven adulto, hace 40 años, ¿verdad? Antes que naciera el hermano Johnny. En esos días, los compañeros de trabajo hacían todo lo posible para evitar Detroit.
En esos días la gente despreciaba los límites de la ciudad de Detroit. Hacían todo lo posible ir por la Telegraph o por la Milla 8 para no entrar dentro de los límites de la ciudad. No tomaban las autopistas que iban por el centro, porque despreciaban tanto a Detroit. Y así eran los judíos, despreciaban tanto a los samaritanos, que hacían lo posible para evitar ese país en sus viajes. Entonces Cristo les hace esta pregunta. Y Él les hace para que ellos entiendan qué es la definición del prójimo. Versículos 36 al 37. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, el experto pensó, voy a atrapar a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Irónicamente cambia los asientos. Y Cristo es el que atrapa al experto. Porque Él no define los samaritanos como prójimos. Pero en la historia de Cristo, ¿quién es el que hace el trabajo de Dios? Es el samaritano. Y los que no obedecen a Dios son los que, los religiosos, el sacerdote y el levita, que según su incapacitación, ellos tienen que estudiar la ley y conocerlo en detalle. Y el que realmente cumple con la voluntad de Dios es el despreciado, el discriminado. Y es lo que Cristo está diciendo. Él está definiendo, no porque Él lo declaró, sino que Él guía al experto para que Él haga la conclusión correcta, sin tener Cristo que hacer una declaración. ¿Quién es el prójimo? El samaritano. Y si tú quieres ser obediente a Dios, recibir la vida eterna, tienes tú que hacer lo mismo. Entonces, eso obviamente al experto de la ley y sus compañeros se enojaron, porque se dieron cuenta que Cristo hizo una jugada fabulosa de ajedrez, porque Él los atrajo, no a la trampa que ellos querían ponerle, ¿no? Pero Cristo los atrapó a ellos ante otras personas, usando la misma palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Él vino a enseñarnos cómo que no podemos, es imposible. Por eso Él tuvo que morir en la cruz y resucitar para traernos la salvación. Porque el experto es la persona típica. No nos gusta lo que Dios quiere que hagamos. No es nuestra naturaleza. Cristo estaba afirmando el Antiguo Testamento, porque la cultura de ese día estaba contradiciendo la ley. El prójimo es la persona junto a nosotros, no importa quién sea. No se permite, según la palabra de Dios, desprecio o discriminación. Y no importa quién es ese ser humano, no se puede. Porque así dice la palabra de Dios. ¿Qué decía en Levítico? Yo soy el Señor. Ese es el sello de autoridad. No hay excepciones. Pero naturalmente no nos gusta. Resistimos lo que nos dice la palabra de Dios. No queremos amarlo a los demás. No queremos incluir a todos en nuestro amor. No queremos aceptar que el amor de Dios se extiende a todos. Por eso envió a Cristo. El creyente no puede ser exclusivo. A quien proclama el reino de Dios, el país de Dios, o no puede ser exclusivo cómo pone en práctica su fe y su obediencia a Dios. Bueno, yo nomás sirvo a latinos, porque el gringo está muy frío. Estos son generalidades. Y eso nos gusta como seres humanos hacer. Porque es muy sencillo, no requiere mucho pensar.
¿verdad? Todos los guatemaltecos son iguales. Ese es chileno, pues con razón es así. Son generalidades, ¿verdad?, que no son correctas porque estamos desobedeciendo una ley básica de la lógica. No podemos aplicar lo particular a lo general. Por ejemplo, veo un gato cruzar mi calle y es color negro. Y hago la conclusión, por lo tanto, todos los gatos son negros. Eso es falsedad, ¿verdad? Porque ya sabemos que vienen de todos colores. Entonces, ese tipo de conclusión es ilógica. Y si es ilógica, no es la verdad. ¿Y qué es el deber del creyente en Cristo? Siempre buscar la verdad. Y si decimos que vive Cristo en nosotros y Él dice, yo soy la vida y la verdad, ¿por qué estamos mintiendo? ¿Por qué estamos inventando pensamientos falsos? Acabamos de leer que la ley superior de todas es amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces, pensamientos no nomás de lujuria o concupiscencia son malas. Envidia, celo, ambición, codicia, esos son pecados, ¿verdad? Y sabemos, porque las telenovelas siempre tienen esta frase, me las va a pagar, ¿verdad? Cada novela dice lo mismo. Es todo que lo dicen diferente persona o con diferente sentido, pero siempre es lo mismo, porque siempre son de ¿qué? Venganza, que leímos en Levítico, que no podemos vengarnos de los demás, porque eso no es amor. La ley de oro fue que haz a los demás como tú quieres que los demás te traten. Hoy en día la regla de oro se ha cambiado. Haz a los demás antes de que ellos hagan a ti. O devuelve todo lo que ellos te hacen a ti. Si ellos te tratan mal, procura tratarlos a ellos igual. Ese es el camino de la carne. Ese es el camino de este mundo. Pero esta parábola nos dice, no es permitido para los ciudadanos del reino de Dios. Y si hemos puesto nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros, no podemos comportarnos como los habitantes de este reino, de este mundo. Muy sencillo. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque no nos gusta que alguien nos diga cómo que debemos comportarnos. Miren lo que dice el Antiguo Testamento, Miqueas 6:8. Esto es lo que dijo Dios por medio de Miqueas, el profeta. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el Antiguo Testamento. No crean lo que algunos dicen, que el Antiguo Testamento, Dios es muy rudo, muy fuerte, muy enojón, nomás está mandando rayos y relámpagos a la gente. No, el Antiguo Testamento nos enseña lo mismo que el Nuevo. Que lo que Dios quiere es que seamos personas de bondad, de lo bueno, de amar la misericordia, de humillarnos ante Dios, de reconocer que nosotros no somos los soberanos en el trono que nosotros ponemos en nuestra mente y corazón. Muchos quieren decir, yo soy el capitán de mi vida, yo soy el capitán de mi alma y nadie me dice nada, ¿verdad? La mayoría de las canciones de los charros, ¿verdad? El orgullo, yo soy el valiente. Yo soy el que realmente sabe. Esa es nuestra naturaleza típica humana. El de un ciudadano del reino busca amar, busca la misericordia, no busca solamente su bienestar, sino el bienestar de otros. No solamente quiere ser lo bueno, también quiere servir. Y afecta la vida de los demás. Y es que el amor interno que Dios pone en nosotros tiene que expresarse en lo externo.
Nuestra fe no es privada. No es algo que hacemos el domingo, como dije anteriormente. La cajita que abrimos, sacamos el muñeco de Cristo, lo besamos, lo mostramos y luego lo guardamos en la noche y se acabó. Nuestra fe es pública. Nuestro hablar, nuestros hechos, cómo gastamos dinero, cómo manejamos. Todo refleja quién es Dios en nuestras vidas. Y tiene que serlo. Aun cuando encontramos momentos de crisis, Dios nos llama la atención. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a esta crisis? Y luego cambia aquí a otra conversación en Lucas 10, 38 al 40. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ahí una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Ahora, ¿por qué es muy directa Marta? Porque ya sabemos, en otros evangelios eran amigos, se conocían probablemente desde adolescentes o niños. Entonces no era un desconocido Cristo. Pero es que María se sentó porque ella quería escuchar qué es lo que él estaba enseñando. Ahora Marta estaba cumpliendo con la costumbre de hospitalidad. ¿Se acuerdan de la palabra que les enseñé? Filoxenía, ¿verdad? Amor al extraño. ¿Y se acuerdan de la costumbre del Medio Oriente? Es de atender muy bien a las personas. No solamente darles galletitas y café, sino que requiere alimentarlos bien, cuidar de ellos, estar bajo su protección. Así es que ella estaba cumpliendo con el deber típica de la mujer de su época, o también de hombre, de estar atendiendo. Y se dijo, pues llegó Cristo, llegaron por lo menos 12 con él. Wow, tengo que alimentar varios. Tengo que limpiar. A lo mejor se van a quedar en la noche. Pues tengo que poner algo para que donde se puedan acostar. Esto va a ser serio. Ahora, las mujeres, ¿se acuerdan? En esos días no eran muy apreciadas, igual los niños. Hasta en ciertos casos tenían ellos menos derecho que un esclavo. Pero ¿qué hizo María? Quiso escuchar la enseñanza de este rabino, este amigo de ellos. ¿Por qué la gente lo está buscando? ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Y mejor le prestó atención a Cristo que estar andando corriendo por la casa haciendo los deberes de la hospitalidad, de la filoxenía. Versículos 41 y 42. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y estas son palabras fuertes, hermanos. ¿Por qué? Porque él está diciendo a Marta, mira, esto no es el tiempo apropiado para andar atendiéndonos, aunque estamos agradecidos. Pero es más importante lo que yo estoy enseñando. Y ahorita alimentarnos espiritualmente es más crítico que la comida. Que preparar quizá nuestras camas para esta noche. Lo que es más importante es lo que yo estoy enseñando. Y por eso María en realidad ha escogido lo más importante. No es que Marta estaba haciendo una maldad, es que no estaba poniendo en la propia prioridad en su vida lo que realmente correspondía primero, amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. Ya viene el tiempo para hacer el trabajo, pero ahorita es el tiempo de alimentarse espiritualmente. Dios quiere que eso sea siempre nuestra primera prioridad. Ahora, esto no es una contradicción, porque la parábola parece que nos enseña que hay que entender físicamente a los necesitados. Y pobrecito Cristo, los discípulos tenían hambre. Pero no es contradicción. Lo que está diciendo es que hay tiempo apropiado para cada actividad, pero los dos
están enlazados. La iglesia evangélica estadounidense ha hecho un error grave en enseñar que lo espiritual siempre es superior a lo físico. Y la palabra de Dios nos dice que no, los dos son críticos iguales. Hay que dar tiempo para alimentación espiritual, el evangelismo, el discipulado, pero también el servicio físico es igual de crítico, son equivalentes. Y no es porque yo lo digo, es lo que nos está diciendo aquí este pasaje. Son las palabras de Cristo que nos dice que hay que prestar atención a Dios, alimentar nuestras mentes, pero también servir a los demás. Y saber cuando uno tiene una prioridad sobre el otro. Posiblemente el levita y el sacerdote no querían ellos contaminarse, porque la ley era que ellos no podían tocar sangre y lo demás. Y yo no quiero, acabo de venir de Jerusalén, quizá voy a ir a una sinagoga, no quiero hacer inconveniente. Pero ¿qué es lo que le estaba diciendo Cristo? Mira, ahorita lo crítico es lo físico. Esta persona tiene mucha necesidad. Y yo estoy igual de interesado por su salud física que su salud mental. Y hemos hecho un error grave en este país. Y desafortunadamente lo hemos exportado a otros países, que hay una prioridad sobre la otra. Pero en realidad los dos son equivalentes. Y por eso en este país también ha sucedido mucha discriminación, no solamente étnica, pero contra muchos grupos. Porque no nos gusta el concepto que el prójimo es la persona a nuestro lado. Queremos ser como los expertos en la ley, que también no es coincidencia, es irónico, porque siendo experto, porque enseña falsedad. Interesante, ¿no? Y nosotros queremos ser como esos expertos y definir quién vamos a ayudar y quién no. Quién vamos a amar y quién no. ¿Quién vamos a oprimir legalmente y quién no? ¿Quién es nuestro cuate y quién no es? Esa es la naturaleza básica humana. Y el creyente no puede seguir en esos caminos. Mira lo que dice Juan 6:27. Trabajen, esto es lo que dice Cristo. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, que es Cristo mismo. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Dios aprueba lo que Cristo enseña. Dios quiere que pongamos en práctica lo que Cristo enseña. Por lo tanto, Cristo quiere que tengamos la definición correcta del prójimo y que tengamos como primacía y alimentarnos espiritualmente, pero a su debido tiempo también hacer el trabajo físico de ser un ciudadano del país de Dios. No podemos separar los dos. No podemos decir uno es superior al otro. Ambos se tienen que llevar a cabo. No nos gusta tener dos metas a la misma vez. Es mucho más fácil tener solo una a la misma vez. Pero Dios no nos ha hecho la vida fácil. Dios sabe que tenemos la capacidad de tener dos metas. Por eso nos da su Espíritu Santo, para darnos poder para obedecerlo. Así es que podemos cumplir con los dos. Hermanos, estamos viviendo hoy en los días que la tentación es muy fuerte para ser como el sacerdote, el levita y aún como Marta. Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Esto es el deber del creyente, de seguir los pasos de Cristo. No de ser como el sacerdote, el levita o Marta. Nos corresponde obedecer, poner en práctica, cruzar el camino, atender a los que están necesitados. Nos corresponde sentarnos
a los pies de Cristo cuando deberemos, poner al lado lo demás, escuchar su palabra, tomar de su espíritu, ser rellenados, empoderados para poner en práctica lo que Él quiere que hagamos. No hay otro recurso para el creyente. Es inconveniente porque requiere que reconozcamos que Dios es soberano y no nosotros. Dentro de cada humano existe un niño de 2 años. ¿Qué dice el niño de 2 años? No, mío, yo solo. Es natural. Está el niño formando su identidad, su autorrespeto, está aprendiendo. Pero viene el tiempo que tenemos que cumplir 3, 4, 24, 44. Y todavía estamos hablando como un niño de 2. Eso no es ser obediente, un ciudadano del reino de Dios. El hacer lo mismo que el sacerdote, el levita y Marta es desobedecer los mandamientos de Dios. Y si no obedecemos, si definimos el prójimo según nuestro criterio, Santiago nos dice que hacemos esto. Santiago 2, 8 y 9. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, porque la misma ley los acusa de ser transgresores. No puede existir el desprecio de otros grupos étnicos, otros idiomas, otros comportamientos en el reino de Dios. No puede existir. Porque si lo existe, estamos pecando. ¿Por qué vemos iglesias solo de blancos, solo de ricos, solo de pobres, solo cualquier grupo? Porque la naturaleza humana es solo buscar a los que son como nosotros. Y Dios nos exige ir más allá. El prójimo no es solo lo que nos gusta, es cualquier ser humano. Y nuestro deber es de proclamar el reino de Dios, aun si es pecador. Es de amarlo, es de cruzar la carretera y atenderlo. Es de dar de nuestra persona, aunque no nos guste, porque es el requisito de Dios. Y con razón, en nuestras Biblias, esta parábola se corta. Se pinta de blanco, ¿verdad? Con la tinta para corregir errores en la máquina de escribir. Ahora ya tenemos computadoras, entonces nos gusta borrarlo, ¿verdad? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Y Dios exige que despojemos el viejo hombre y que nos pongamos un nuevo hombre, una nueva persona, un cambio total. Porque si realmente amamos a Dios con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, requiere una revolución, un cambio total. Y nos requiere no ser de este mundo, sino extraterrestres. Y como les he dicho, bajen sus antenitas porque se ven raros. Porque en realidad como creyentes no somos de este mundo. Somos muy distintos. Y como dije, si amamos a Dios, hay que amarlo con todo nuestro ser. Tiene que afectar cada cosa que hacemos. Cómo compramos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo conducimos el carro, cómo jugamos deportes, cómo nos gobernamos como país. Porque las leyes de Dios no aplican solo a su pueblo. Esas son las normas que Dios usará en el día de juicio. Así es que gobernantes, aunque son paganos y no conocen a Cristo, tienen que dar cuentas a Dios según el criterio que Él reveló a la humanidad.
y nosotros lo tenemos en nuestras manos. Vamos a ser como el sacerdote y levita y Marta, prestar atención a nuestras normas, o vamos a estar sujetos a las normas de Dios. Para seguir a Dios, primero hay que pedir perdón por nuestros pecados. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, estás separado de Dios porque has pecado contra Él. Y para acercarte a Dios, tienes que arrepentirte de tus maldades. Pedir perdón a Dios. Recibir el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él tomó tu lugar. Él recibió el castigo que mereces. Así es que si tú recibes lo que Él hizo por ti, pides su perdón, entonces recibirás el perdón de Cristo. Vas a recibir la vida eterna que el experto estaba preguntando. Y el poder para ser obediente a Él, porque Él promete darte su Espíritu Santo. Desde ese momento adelante, que nunca te va a dejar solo y te va a dar poder para vencer tu naturaleza típica y humana. Oremos. Padre Celestial, guíanos. Tu palabra es fuerte. Tu palabra es sana. Es nuestra medicina. Venda nuestras heridas. Cambia nuestro corazón. Gracias porque tú nos has llevado sobre tu caballo. Tú nos has llevado a tu posada. Tú nos has alimentado y sanado. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a lo que tú enseñas, pero cumplir con nuestros deberes físicos a la misma vez, cuidando de los demás, cruzando el camino, poniendo en práctica, amando aún a los despreciados de esta cultura y sociedad. Ayúdanos a proclamar que es ser un ciudadano de tu país. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.